damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast en el que cada 2-3 semanas compartimos con vosotros conversaciones con personas que nos aportan perspectivas interesantes sobre temas relacionados con el mundo del trabajo o la gestión de personas en las organizaciones. Hoy en los micrófonos tenemos a Rafa Díaz. Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿qué tal? Pues muy bien. Y un servidor, Santi García. Bueno, hoy vamos a hablar de filosofía, ¿no? Vamos a hablar de filosofía en un entorno revuelto, sobrecargado de información y lleno de desafíos, ¿no? que ponen a prueba pues, nuestra perspectiva y nuestra manera de enfrentarnos al mundo y hacen necesario, quizá más que nunca, pues, que nos planteemos buenas preguntas, ¿no? Es algo que a lo mejor tenemos desgraciadamente olvidado. Entonces, para hablar de esto, hoy tenemos con nosotros a Fátima Álvarez. Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Lo Bueno, primero, Fátima, daros las gracias, por la invitación a participar en el podcast. bueno, Un faltaría más. placer. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, Fátima, para quienes no la conozcáis, es profesora de filosofía y además formadora de un tema que también resulta bastante oportuno y necesario hoy en día, que es el pensamiento crítico. Hoy vamos a hablar sobre todo de un libro que ha publicado recientemente, que desde aquí os recomendamos, que se titula ¿Por qué tomarse la empresa con filosofía? Pero antes de entrar en el libro y en su contenido, Fátima, a mí sí que me gustaría preguntarte pues un poco cómo te has acabado dedicando a esto, ¿no? A esto de la filosofía y si quieres más en concreto al tema del pensamiento crítico. Bueno, pues como me he dedicado a la filosofía, pues llevo toda la vida en ello y por hacerlo muy corto, que esto también tiene su punto de curiosidad, yo fui una niña de ciencias toda la vida, hice 2 años de medicina ¿Mm? y después, a los 2 años de medicina, entré en una crisis existencial donde me planteé 3 objetivos, que era estudiar filosofía, hacer yoga y tocar la guitarra. Vamos, que iba para hippie total. Entonces terminé estudiando filosofía, durante muchos años hice yoga y lo de la guitarra lo tengo pendiente, pero todavía, oye, espero que me Siempre hay quede tiempo, para ello. siempre hay tiempo. Claro que sí, Siempre hay tiempo. claro Entonces que yo vengo del campo de la educación, siempre he estado en la educación y bueno, mi especialidad es el pensamiento crítico y la ética. Por eso me presento así, ¿no? claro. Y además de filósofa, también me presento muy conscientemente como profesora de filosofía, porque creo que es la labor que más hago. Ujú. Entonces, en los últimos años, pues me he ido acercando al mundo de la empresa, que era algo que en principio, bueno, no sé, no lo había considerado y me parece un territorio muy interesante. Y entonces, en los últimos años ando también por ahí. Claro. Y ahora en concreto has escrito un libro sobre este tema precisamente, ¿no? ¿Por qué tomarse la empresa con filosofía? ¿Qué es lo que te llevó, ¿no? A escribirlo y luego qué esperas, ¿no? Que los lectores saquen de este libro. Pues mirad, me llevó a escribirlo, que me lo propusieron. En Ujú. realidad, a mí me contactan. Es un encargo, ¿no? Sí, es un no, bueno, un encargo no, una Ya, invitación. ya. Eso es curioso, eso es la historia de las redes, ¿no? Yo me creé una cuenta en LinkedIn que al principio me sonaba como un mundo, después de que me la creé pensaba: "¿Qué hago yo aquí? ¿De qué habla esta gente?". Y después te vas metiendo y ya vas entendiendo, y entonces, bueno, escribo ahí mis artículos, y entonces me contactaron, ¿no? A través de la red y me propusieron escribir un libro. Entonces, como yo, ya os digo, llevo estos últimos años en ese contacto con la empresa, que es un mundo nuevo y me interesa mucho, pues dije: "Oye, pues podemos a lo mejor hacer un libro de esto". Y Ujú. así surge la idea, porque me parece muy interesante, o por lo menos esta es desde la vivencia personal, ¿no? Sí, Cuando juntas 2 ámbitos que son, en principio, considerados distantes y distintos, y sin embargo no lo son. Vale. Entonces, el establecer esos puentes es muy mm, enriquecedor y eso es lo que a mí me interesa. Entonces yo pensé, pues mira, puedo hacer un libro donde yo de una manera amena, divulgativa, porque ya sabéis que la filosofía muchas veces tenemos la idea de que es como una losa en la cabeza, ¿no? sí, Sí, sí. sí, Entonces, Lo entonces estudiábamos en parece, el colegio, ¿no? Un claro, poco.
asignatura guía. Claro, claro, Los estamos textos, todos medio traumatizados del colegio, ¿eh? los textos de Kant, ¿no? Entonces, yo ando en la educación, también ando en la faceta de la filosofía práctica, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues oye, he escrito de manera divulgativa, que la gente que no es de la disciplina, pues lo pueda leer de forma amena y que, porque decía Ortega y Gasset, la claridad es la cortesía del filósofo. Pues eso, ¿no? Que sea algo claro y que bueno, que nos muestre esas relaciones que en realidad yo lo que he puesto ahí es mi propia mirada, ¿no? Cómo yo veo la empresa desde ese bagaje filosófico que tengo. Y digo, pues lo voy a compartir y espero que aporte en el enriquecimiento de ver desde otro lado, ¿no? Yo creo que Claro. muchas veces cuando uno está muy metido en un tema, te ofuscas, ¿no? Y dejas de ver, y cuando lo miras desde otra perspectiva, pues obtienes más claridad. No, completamente. Y de hecho, o sea, la empresa es un lugar al final se convierte en como que en estos edificios cerrados y donde todo el mundo está muy enfocado en unas maneras de ver muy concretas, ¿no? Claro, claro. Entonces, Fátima, ¿tu libro cómo puede servir de guía o incluso la filosofía, ¿no? En estos entornos empresariales inciertos y con tantísima información, con tanta tecnología que nos va abordando? ¿Cómo puede ayudar desde tu punto de vista? Bueno, pues mira, yo creo que puede ayudar relajando, relajando. De Bueno, acuerdo. no es eso. Eso Digo iba a yo, bueno, decir. si hace el efecto relax, ya, oye, yo ya me doy por pagada, ¿no? De hecho, el título va por ahí, ¿no? Esto de por Ujú. qué tomarse la empresa con filosofía. Porque tú dices ahora, no, Rafa, estos momentos tan inciertos. Es que nos creemos únicos y pensamos que los más inciertos son los nuestros, claro. Los de este momento de la Por historia, ¿no? esto, ¿verdad? Porque nos toca a nosotros. Digo, pero si relativizamos y vemos históricamente, pues oye, no digo yo que no hubiera mucha más incertidumbre en estos momentos, ¿no? En otros, y en estos también, evidente. Entonces, la filosofía tiene ese aspecto de relax por lo siguiente, que es algo que yo creo bueno, es curioso, ¿no? La filosofía no es algo que dé, como las matemáticas, 2 más 2 son 4, ¿no? Entonces, como no es así, como no es una cosa, una receta, ¿no? Y hay una solución, una que es la buena, pues te ayuda mucho a vivir en la incertidumbre y a no tener miedo a la incertidumbre. Hay un filósofo que es muy mayor, tiene, yo creo, 102 años, ¿eh? Ujú. Es Morín, que, Ujú. bueno, dicho a la castellana, que el hombre ha escrito mucho sobre la incertidumbre. Y entonces él dice algo tan sencillo, digo, un hombre que ha vivido por ciento y pico años, pues oye, podrá decir algo, ¿no? Y dice, pero si esto es lo normal, si es que lo excepcional sería que no la hubiera, Claro. ¿no? Entonces, por ahí, es decir, crea ese efecto relax de decir, bueno, esto es lo que hay, si esto es lo normal. Claro. Acéptalo, ¿no? Sí, probablemente el control era una ilusión, ¿no? Totalmente, es que no queremos tener todo controlado. Y es esto del hombre propone y Dios dispone. Pues eso. Y después otra cosa, claro, en esto de la sobreinformación, porque y eso es algo muy propio de la filosofía, el pensamiento crítico es el esqueleto, ¿no? La manera de pensar. Y entonces es la capacidad de discernir. Y entonces ahí también te ayuda pues a entender de todo ese bombardeo que tenemos, pues que es más relevante y que menos. En eso también puede ayudar, ¿no? Claro. Quita mucho ruido. La filosofía quita mucho ruido. Oye, y relacionado con esto y bajando ya, si quieres, a un aspecto más humano, ¿no? ¿Cómo puede la filosofía contribuir a mejorar un tema que ahora preocupa pues, a muchas empresas, a muchas organizaciones, que es el tema de la salud mental y el bienestar en los lugares de trabajo? Sí, sí. Bueno, yo de hecho en el libro hablo de eso, ¿no? Porque yo lo que he hecho en el libro es coger como una serie de temas que están un poco en boga Mm, y lo que os he dicho, poner esa mirada filosófica, ¿no? Sobre ellos. Y es curioso porque son como dos cuestiones contrarias, ¿no? El bienestar, la salud, ¿eh? La salud mental. Pues yo creo que una de las cosas, lo que os digo, ¿no? La filosofía ayuda a clarificar, a quitar mucho ruido, a ver qué es lo importante. Ujú. Y entonces en esto yo, y de hecho en el libro pongo mucha relevancia en ver la relación de lo individual y lo común, de la persona y el mundo. Y en estas relaciones que luego afectan a lo que es el bienestar de la persona y por lo tanto la salud mental,
pues hay que ver la parte que es estructural, quiere decir, no solamente la persona y su capacidad de hacer frente a las situaciones, sino todo lo que está alrededor, en el caso de una empresa, todo lo que es la cultura empresarial y cómo interacciona, cómo te lo hace más fácil, menos fácil, ¿eh? Y en ese sentido, pues el ver qué hay en juego ahí, qué se juega en esa relación, en esa interacción entre yo y el mundo, entre yo y mi empresa, es donde, bueno, el libro yo lo desarrollo, donde se puede ver, qué sé yo, qué teclas son las fundamentales que habría que tocar, ¿no? Para mejorar esas situaciones, porque hay un problema enorme de salud Claro. mental en las empresas y al mismo tiempo un discurso de que todos tenemos que ser felices. Claro. Sí, sí. Entonces Sí, es sí. ahí. No, es muy interesante lo que planteas porque al final, tú lo habrás visto seguramente también en las empresas, igual que nosotros, muchas veces se enfoca en el individuo, ¿no? Que es el que Claro, tiene que superar el bienestar, cuando muchas veces el problema es del contexto, ¿no? Como tú exactamente, decías. exactamente. Entonces, Y se cargan las cintas sobre la persona, ¿eh? claro, Y no nos damos cuenta de que, vale, la persona, hay gente con más resiliencia que otra, eso claro, es sí, sí, evidente, pero al mismo tiempo hay las famosas circunstancias, claro. no, que te lo ponen más o menos fácil. Pues Y eso, el sistema muchas veces no ayuda, ¿no? no ayuda, no ayuda, lo pone complicado. Hay situaciones en que es complicado. Y una pregunta, tú que llevas, entiendo que tiempo trabajando sobre cómo llevar este pensamiento crítico a las organizaciones, por lo que estás viendo, ¿qué barreras crees que están impidiendo que llegue más, ¿no? O sea, porque realmente en el mundo empresarial se lleva hablando bastante, ¿no? O sea, que yo recuerdo igual desde 2018, ¿no? Que apareció en el famoso informe de Davos como una competencia crítica, el pensamiento crítica para los profesionales del futuro, pero es verdad que no acaba de llegar en las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿tú qué barreras estás viendo o qué está limitando a que este pensamiento crítico realmente llegue a las organizaciones? Pues bueno, a ver, aquí las barreras. Yo creo que, bueno, hay gente muy interesada, empezando por ahí, ¿no? Siempre hay gente que tiene una visión más de avanzadilla, más largoplacista y se da cuenta de la importancia, ¿no? Luego tenemos un discurso de una oda al pensamiento crítico. Tú lo escuchas y dices, tu madre mía, qué maravilla, ¿no? Nos lo va a arreglar todo. Nos lo va a arreglar todo, esto es, vamos, ni la Virgen de Lourdes. Pero, pero luego hay esta historia del dicho al hecho, ¿no? Pues lo que hay sobre todo es desconocimiento. Yo creo que hay desconocimiento, porque empezando porque no se sabe a veces Claro. qué es pensamiento. Totalmente. Como tantas cosas en las organizaciones, ¿no? De Claro, las que claro, se hablamos, habla. hablamos y luego tú haces la pregunta, la prueba al algodón, que es Claro. esto de dime qué es, y entonces ahí es que empezamos por no saber de qué hablamos, ¿no? Pero hay que empezar por el principio. Y después, tampoco se sabe si esto te ha caído por gracia de Dios o es que tú puedes hacer algo para mejorar. Y luego llegamos a la fase siguiente de si hay que hacer algo para mejorar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se aprende esto? ¿Cómo se desarrolla? Porque si uno, qué sé yo, vas a mejorar tu condición física, sabes que hay unos caminos o gente que te puede ayudar, pero en esto no se sabe también cómo vamos a mejorar. Y luego hay la gran barrera. La gran barrera es el desconocimiento de su utilidad Ya. y el miedo a que sea como contraproducente. Es como diciendo, déjate, esto ni siquiera se dice, si no te ayuda no te hará mal. Es que ni Claro, siquiera es. ya. No, claro, es ese miedo o sea, por una mala interpretación, pero también a sus consecuencias, ¿no? Porque dices, claro, 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 hay y si miedo. empezamos a darle a dejar a la gente que piense, a ver qué pasa. Exactamente. Claro. A ver aquí qué va a pasar, a ver aquí qué va a pasar. Todo el mundo pensando, esto es demasiado. Entonces, no, yo, bueno, también en el libro lo comento, que todo parte de ese desconocimiento y de ese miedo a que la gente disienta. Claro, Y ese miedo, ese miedo lo hay que quitar, claro, porque si se trabaja de una manera adecuada, desde una buena actitud, pues el disenso es enormemente enriquecedor. De hecho, el claro, problema existe cuando no lo hay. claro. Claro. Sí, sí. No, o cuando lo hay, pero está velado, o sea, Claro, que no se claro. aflora, o sea, No y lo aflora tienes por porque no debajo. te sientes en confianza para poder decir nada. Claro. Oye, Fátima, para ayudarnos a alinear, ¿no?, estas conversaciones,
todo eso que se habla sobre pensamiento crítico en las organizaciones, ¿nos podrías dar una definición desde aquí del tema para que todo el mundo que nos escucha, pues al menos en eso esté alineado? Bueno, vale, vamos a resolver la duda, ¿eh? Claro. Bueno, así lo que se dice, ¿no? Es la capacidad de discernir. Y discernir es pensamiento crítico tiene que ver con criterio, con tener criterio. Y el criterio, no con criticar, que ese Sí, también. exactamente, que Es que a el veces se nombre, confunde. flaco favor le hace, pero va de criterio. Entonces, claro, los criterios son la vara con la que nosotros medimos y con las que tomamos las decisiones, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de selección se establecen toda una serie de criterios a la hora de decir, pues, las personas que necesitas, ¿no? Por ejemplo, que hable idiomas, que tal, que no sé qué, son todos criterios. Entonces, hay que saber, y eso es muy importante, porque el pensamiento crítico te enseña a ver cómo pensamos, cuál es el proceso que nosotros realizamos a la hora de pensar. Y es muy importante detectar los criterios que son relevantes según lo que tú quieras decidir. ¿Eh? Claro. Si yo me voy a buscar novio, y esto es una cosa muy simple, pero para que la gente lo pille rápido, y yo digo, es el hombre de mi vida, que tiene los ojos azules, pues a lo mejor no he puesto el mejor criterio de selección, ¿no? ¿Eh? De cara al hombre de mi vida. Eso dicho muy simple, pero se trata de eso, de saber en cada momento qué criterio es el relevante y el que te va a permitir sobre ese criterio fundar tu decisión. Claro, claro, Y eso lo hay que entender y lo hay que saber hacer, porque dependiendo de lo que tú hagas, la decisión puede ser más o menos correcta. claro. Entonces, el pensamiento crítico ayuda mucho a varias cosas, a detectar un problema, a quitarle la paja y saber realmente cuál es. Luego empieza una apertura de búsqueda de soluciones, que ahí se enlaza con el pensamiento creativo, abriendo a un montón de posibilidades, Alternativas, sí. alternativas, y luego vuelve a entrar cuando empiezas a valorar de todas esas soluciones cuál me parece a mí que puede ser la más adecuada, ¿no? Empiezas luego a hacer ese criterio de selección. Ujú. Y eso es una cosa fundamental, eso es la capacidad de discernir. Y luego otras características que tiene el pensamiento crítico es que, claro, tú dices, ya he discernido una vez, esto ya me vale para toda la vida. No, porque es permeable al contexto en el que estás, Claro. incluso aunque la situación sea parecida, el contexto, las famosas circunstancias te van a afectar. Después, si se trabaja de manera grupal en un equipo, que es lo suyo, hay que estar abierto a la autocorrección, eso nos cuesta, Dios se ayuda, ¿no? El decir, pues igual fulanito está más acertado, simplemente. Y luego, efectivamente, que nos tenga, que sea útil, que sea aplicable. Porque todo esto no es gimnasia mental. Al final se trata de solucionar los problemas de la vida y entonces hay que tener esa aplicación, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se Bueno, aprende. pues yo creo que nos lo has aclarado, ¿no? Sí, Perfectamente. Si alguien tenía dudas, pues yo creo Bueno, que ahora ya se sabe. claro. hay una referencia, que esto siempre ayuda. Oye, y conectando esto ya con el mundo más filosófico, ¿no? Sí. ¿Nos podrías sugerir algunas herramientas filosóficas concretas que puedan ayudarnos eso, a mejorar la capacidad de pensamiento crítico en las empresas? Bueno, pues en el cómo hacer, ¿no? El famoso qué hacemos, cómo lo desarrollamos, cuánto tengo Claro. yo y a dónde puedo llegar. Pues hay maneras de hacer. Y eso es algo, eso sí que es verdad que es un terreno que se trabaja poco y se desconoce mucho. Y yo en mi caso, y lo he hecho, vamos, lo he hecho en el inicio eh, en combinación con gente de la empresa, concretamente con Tomás Pereda, que Sí, conoceréis. sí, Pues sí. hicimos todo un desarrollo de un programa de pensamiento crítico en 8 pasos, ¿no? Donde vas trabajando como las distintas dimensiones que tiene, de forma que ahí sí que vas mejorando, ¿no? ¿Y qué se aprende en ese camino, ¿no? Pues aprendes la importancia de los valores, cómo determinan los criterios que utilizas a la hora de decidir, cómo se te alinea con los objetivos que pretendes, qué significa una buena argumentación, Mm, en las trampas que puede haber en el argumentar, lo que llamamos oficialmente falacias, que te claro. las pueden colar, no solo las puedes colar tú, sino que te las pueden colar y tú quedas tan feliz y tan contento y te las están colando y hay que detectarlas
cómo se elaboran buenas preguntas y cómo se llega después a un proceso de toma de decisiones. Ujú. Todo un camino que se va desarrollando, se va trabajando y entonces al final tú entiendes como el proceso que lleva desde que detectas un problema hasta que tú determinas una solución. Ese camino, es decir, somos poco conscientes de algo que es lo que hace la filosofía, que es la metacognición, el saber cómo pensamos, cómo hemos caminado hasta allí. Mm. Esto es como si tú haces una caminata por ahí, por el monte, y eres consciente de la ruta que has seguido porque has cogido esta y no la otra, o caminas al tuntún. Ujú. Claro. Pues es lo mismo. Sí, sí, sí. No, totalmente. O sea, y al final, muchas veces se tienen muchas reuniones y se toman decisiones sin ningún proceso, ¿no? Claro, claro, y Cuando aquí no probablemente caminamos. Ah, claro, eso es muy cuando importante. probablemente es lo más crítico, ¿no? Que hay, en las organizaciones, y también se suele, eh, también por inercias, organizaciones y culturas, se suele ir muy rápido, ¿no? Entonces, y hay decisiones que se pueden tomar rápido, pero hay otras que probablemente necesitan un proceso distinto, ¿no? Claro. Entonces, no, es, muy interesante. Y una pregunta, en tu opinión, Fátima, ¿las empresas deberían contratar más filósofos? ¿O tú cómo lo ves? ¿O caben los filósofos en las empresas? Bueno, ¿qué queréis que diga? Yo tendré que barrer para casa, ¿no? Claro. Porque bueno, mira, yo barro para casa, pero voy a justificar por qué barro para casa, ¿eh? Hombre, claro. Vamos a ver, yo creo que sí, sobre todo en distintas cuestiones. En primer lugar, bueno, ya no digo las tecnológicas, que esas tendrían que tener filósofos a tu triple, por los desafíos éticos, ¿no? Que Sí, van, Sí, 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 van no, asociados. completamente. No, Y después, hago un paréntesis en esto, que el sí, otro sí, día, hablando con una persona, nos decía, bueno, que su hijo, que empezaba la carrera, iba a empezar una carrera dual de matemáticas y filosofía. Y ah, nos muy llamó la bien, atención, claro, que no sabemos ni que existía, o sea, pero que, yo creo que son herramientas para un mundo, al que nos adentramos, que son muy, sí. muy interesantes. Y perdona, y cierro el paréntesis aquí, pero yo creo que va un poco en la línea y justifica lo que comentabas, Fátima. Sí, sí, totalmente. A mí me gustan mucho esas combinaciones, ¿no? Ujú. Porque las carreras que son muy, por ejemplo, tecnológicas, son, claro, muy operativas. claro. Pero si las unes ese humanismo, se enriquecen, porque no solamente es lo que hacemos, sino lo que somos, ¿no? Y eso es muy interesante. Bueno, yo decía que las tecnológicas tendrían que tener, bueno, filósofos ahí en cantidad que se vea. Pero después, en toda empresa, todo lo que es la parte de la ética de la empresa, a mí me llama la atención. Mm. Y ahora voy a hacer aquí una pequeña crítica de que no hay especialistas. Ya. Entonces digo yo, esto es como yo si tengo un problema de corazón me voy al cardiólogo. Ujú. No voy al fisio de mi pueblo que algo sabrá del cuerpo humano. Quiero decirte que hay especialistas de la profesión Mm, y esos especialistas no se les ha llamado nunca. claro. Claro. Eso se cubre con otro tipo de gente que, oye, con todo mi respeto, y que tendrá conocimientos, pero también hay especialistas. Sí. Y Ujú. Es después, yo diría, en los consejos habría que meter un filósofo. Y voy a explicaros por qué. No porque sea el que más sepa, ni muchísimo menos, sino porque va a ser el pepito grillo. Mm. Y eso es muy interesante, que en un grupo haya un pepito grillo. ¿Eh? Alguien que dé el chispazo esto de pensar, de contraargumentar. Y entonces yo creo que eso sería muy enriquecedor, el tener esa persona cuestionadora que ayuda a movilizar al grupo en ese sentido. Una Porque mosca cojonera. la mosca cojonera, eso, es que no lo quería decir Santi, Aquí lo puedes decir, no te preocupes. pero, pero vamos, esa mosca cojonera sería, yo creo, sumamente valiosa. Yo apostaría por eso, de verdad. Sí, sí, sí. Oye, volviendo al tema de la tecnología, ¿no? Porque, claro, estamos entrando o ya estamos, ¿no? En un mundo pues tremendamente orientado a los datos, a los hechos, a la cuantificación de todo. ¿Cómo podemos mantener relevante la filosofía, ¿no? En este entorno tan de datos, tan de unos y ceros.
Pues ya más nos vale mantenerla, mantenerla a flote, porque claro, en este mundo de datos, hay un montón de datos, ¿eh? Ahí tienes al ChatGPT bebiendo todos los datos. Pues es que, ¿qué nos queda a nosotros? Es que entramos en lo que se llama la razón perezosa, ¿eh? Como nos lo contesta. Me gusta el concepto. ¿Sí? Entonces, señores, cuidadín, cuidadín, que lo que nos diferencia a nosotros de una máquina, de una inteligencia artificial, es esa capacidad de pensar. Entonces, si la delegamos y nos quedamos tan relajados porque nos escribe el discurso, o cualquier cosa, pues esto, dale tiempo y veremos las consecuencias. Hay que pensar un pelín más allá. Ujú. Entonces, pues nunca fue más necesario, por ser distintivos. Es que si no, ¿qué nos queda? Es decir, hay que desarrollar la parte que es, como se dice, ¿no? Genuinamente humana, esa parte que es nuestra, Ujú. esa capacidad de pensar y de pensar y valorativa, estimativa y valorativa. Quiero decirte que no solamente es que yo tengo aquí un montón de datos, mira qué bien, sino qué hago con ellos, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer. Claro, Esa valoración entre las múltiples posibilidades, el mirar qué es lo más conveniente, y no solamente para uno, sino en general, claro. esa búsqueda del bien común, pues eso solo lo podemos hacer nosotros, como nos echemos a dormir, mal vamos. No, Sí. no, aquí has abierto un tema que yo creo que es muy interesante, que se ha hablado de este ChatGPT así como de lateral, pero que sabemos que es una tecnología que va a venir, que nos la van a incrustar por todos lados. O sea, la vamos a tener en los móviles, la vamos a tener en los dispositivos. Probablemente la vamos a usar para casi todo, ¿no? O sea, porque va a llegar, aunque parece, va a llegar sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, probablemente estamos en un momento que precisamente ese factor humano, ese factor diferencial es muy importante y el estar alerta, ¿no? O sea, Claro, el claro. ganar conciencia, porque es verdad que ya sabemos que es muy creíble, es muy convincente, nos puede llevar a esa pereza, ¿no? Además, nos hace sentirnos bien cuando nos relacionamos porque está creado para que nos guste lo que nos dice. Sí. Claro, entonces, claro, ¿qué alertas o cómo podemos, desde esta mirada filosófica, ayudar o enviar un mensaje, ¿no? Para toda la gente que está empezando a utilizar estas herramientas o que están reflexionando cómo llevarlas a las organizaciones para que despertar su conciencia y que les pueda ayudar a, oye, hacer algo en esta dirección, que la filosofía os puede ayudar con esto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves desde esta perspectiva? Pues mira, yo creo que se simplifica mucho en una frase que yo le oí a Gregorio Luri, que Ujú, dice una cosa que es que, claro, no hay que de repente decir toda la tecnología es mala. Evidentemente no, nos puede ser de gran ayuda, pero él dice una frase que yo creo que lo resume todo y mejor yo no la podría ujú, decir, que es, a las pantallas hay que llegar con criterio. ujú, Y eso es lo importante, a las pantallas hay que llegar con criterio. Y el criterio se trabaja. Y entonces ujú. tú sí tendrás esa herramienta y será muy provechosa. Pero como llegues así sin más, que es un poco el riesgo que tenemos, Claro. entonces pues ya veremos las consecuencias. Por eso Ujú, el criterio humano siempre ha de ser necesario. Eso es lo que hay que trabajar. Ya habíamos hablado antes de que el pensamiento crítico era el saber encontrar un buen ujú. criterio, saber Claro. utilizar un criterio. Claro, no, De- y totalmente. O sea, y para mí hay un punto, o sea, ahora mismo estamos viendo el problema de no haber abordado con criterio las redes sociales, ¿no? O sea, que todo Claro, el mundo se metió ahí, echas ahí y ya está. claro, pero ya Te estamos entregas empezando a ver, en sus brazos y mira, que sea lo que Dios quiera. y Claro, sí, estamos sí. empezando a ver ya impactos que nadie sabía que los iba a tener, ¿no? Del malestar, del problema especialmente con las chicas jóvenes, ¿no? Y todo el problema que está generando en relación a su salud mental. O sea, que realmente el criterio probablemente es más necesario que nunca, ¿no, Fátima? Sí, sí, claro, yo creo que es una idea que tenemos que tener clara, porque podemos tener muchos datos, pero tenemos que también saber pensar hacia dónde queremos ir, qué mundo co-creamos entre todos, ¿no? Ujú, O creamos estas sociedades que van aceleradas
que ni respetamos los ritmos de la naturaleza ni los nuestros propios, y luego vamos todos con el agua al cuello y vamos y entran los problemas de salud mental y todas Claro. estas cosas. Entonces hay que pensar qué hacemos con esto. Sí, Sí, no, sí. totalmente. A mí un poco construyendo sobre esto que comentabas ahora, claro, otro tema, ¿no?, que está ahí en las agendas de muchas empresas, pues es todo el tema del impacto medioambiental, del impacto social, ¿no?, de la Claro, sostenibilidad, ¿no?, que bueno, pues también es un tema por el que hay una sensibilidad creciente entre la sociedad, los consumidores, los propios inversores, o sea, que todo el mundo empieza a prestar atención a esto. Ahí, ¿cómo ves tú que puede ayudar la filosofía a los líderes de las empresas en este ámbito concreto? pues mira, la filosofía a mí, y eso es por lo que a mí me gustó, ¿eh? Y me gusta, y bueno, yo soy una apasionada, eso ya es otra historia, pero es porque como se dedica al mundo de las ideas y de los conceptos son transversales a todos los campos, atraviesan todos los Mm, campos. Entonces es un poco de no saber mucho de una cosa específica, pero sí te da una visión muy general. Tiene mm, dos características fundamentales, la filosofía y por lo que ayuda en cualquier tema. Y en el libro yo lo cuento, no es radical para la raíz, quita mucho ruido, quita mucha paja, y después tiene esa capacidad también un poco panorámica. Y esa capacidad panorámica es porque es transversal. Entonces, en esto de la sostenibilidad, que claro, por la cuenta que nos trae también, ah, se ocupa de los temas cuando ves que no te queda otra. Pero claro, ahí van toda una serie de ideas que nosotros tenemos que, de alguna manera, incorporar, ¿no?, en la forma de vida. Y entre ellas, por ejemplo, está la historia esta de lo que se llama oficialmente la justicia intergeneracional. mm, Un mm, tema, pues, que sería propiamente muy filosófico, que es la historia de que tenemos que cubrir las necesidades de cada generación, pero teniendo en cuenta que queden a salvo las necesidades de las generaciones que vienen, que no nos consumamos los recursos, ni no, nos agotemos, ni nada de eso, ¿no? Entonces, a pensar sobre estos temas, como una empresa, pues, se puede gestionar de tal manera, que tú salves, bueno, no agotes el planeta, no castres los proyectos vitales de las generaciones futuras, pues claro, evidentemente todo eso es una cuestión en que se puede ayudar a pensar. Y es que es necesario ayudar a pensar, porque la sostenibilidad no solamente es el sostén que nos damos, sino que ha de ser sostenida en el tiempo. Ujú. No es una cosa que hago yo hoy una cosita y aquí lo dejo, y luego que venga el otro, sino que tiene que ser una cosa, tiene que ser con continuidad. La Sí, sí. sostenibilidad se sostiene, nos sostenemos unos a otros y tiene que ser sostenida. claro. Sí, sí, no, totalmente. Y aquí hay un libro que yo creo que lo hemos comentado incluso en algún podcast con Santi, que se llama El Buen Ancestro, que hace un ejercicio, no sé si lo conoces, No lo The conozco, Good no, no. Ancestor. Pues su tesis es que tienes que pensar en las 7 próximas generaciones, ¿no? O Claro, sea, claro, para ganar perspectiva, ¿no? O sea, claro, si tomamos decisiones en el hoy, pues bueno, puede ser más o menos fácil, ¿no? Pero cuando tienes que mirar un poco más lejos, pues ya te lleva a romperte esquemas con los que te sueles manejar, ¿no? claro, claro. Y a mí, bueno, y a nosotros también nos gusta mucho también la historia, ¿no? Y la filosofía desde la perspectiva histórica. Y hemos oído hablar mucho durante los últimos años de los estoicos, ¿no? Pues sí, sí. Pero yo, ya que te tenemos aquí, ¿no? Sí que te queríamos preguntar si realmente, pues además de los estoicos, ¿no? O si los estoicos son la mejor referencia para los líderes empresariales que hay ahora, o hay otros corrientes o otros filósofos que también pueden ayudar, ¿no? En este abordaje de la filosofía o sea, de la empresa desde la mirada de la filosofía. Bueno, a mí lo de los estoicos me llamó la atención, la verdad, Ya os digo, cuando yo me hice la cuenta en LinkedIn pensé: "¿Pero qué ha pasado aquí con los estoicos? Han llegado". Claro. Nos han invadido los Han estoicos. invadido, sí, 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 de verdad que me llamó la atención, me sorprendió. Bueno, en la historia del pensamiento hay muchas corrientes y lo Ujú. curioso es que a veces, incluso, no tiene nada que ver, incluso dicen lo contrario. Y a veces a mí me dicen: "Pero esto como no vale, porque te aprendes uno y llega el otro y te dice al revés". Es Totalmente. por eso digo yo que no es como las matemáticas. Y entonces me Claro. digo: "¿Curioso?".
eso al final, ¿con cuál te quedas? Digo, con el que quieras, eso es lo bueno. Claro. Tú tienes ahí un surtido y ahí es la historia de que precisamente que sean distintos e incluso que digan uno lo contrario del otro, es lo que permite a la gente crear el criterio propio, el de uno, el que tú te vas cogiendo lo que quieras. Claro. ¿Por qué los estoicos son ahora? Oye, a mí me sorprendió, pero luego lo entendí, ¿no? Porque el estoicismo, como, bueno, esto es una cuña filosófica por meter aquí, Sí, sí, Ajá, sí, está bien. claro. Todas las que quieras, vamos. son de las escuelas helenísticas y entonces que surgen en un momento de mucha crisis y de mucha incertidumbre. Entonces son lo que se llama filosofías de vida. Mm, Historia como encajo yo el golpe, que es un poco la historia Ujú. de los estoicos. Entonces, claro, vienen muy a cuento, entonces se han traído porque vienen en una situación que por eso que nos creemos excepcionales, pero no somos tanto. Aunque hay montones de siglos de diferencia, pues hay situaciones similares y cómo esta gente respondió a esas mm, situaciones, sus propuestas. Y esas propuestas las extrapolamos, si bien es cierto, con ciertas adaptaciones, a la vida actual. Entonces, ¿qué te da ese bagaje de historia del pensamiento? Pues el conocer cómo la gente intentó solucionar los problemas, que al fin de cuentas es de lo que va esto, Ujú. y bueno, como esas propuestas, pues oye, te las puedes incorporar. Entonces, los estoicos, pues nos pueden valer, pero muchos otros. mm. Entonces, yo no diría que hay una. Lo Sí, bueno sí, es que cada uno vaya cogiendo lo que mejor le surja y le resuelva. claro. Lo que más le pueda ayudar, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero Tenemos un surtido. y que mirar hacia atrás igual no es mala idea, ¿no? No, porque nos ayuda a ver que los problemas, en el fondo, los problemas gordos han sido siempre los mismos. Sí, sí. Claro. Oye, No oye, somos tan excepcionales. claro, sí, no somos nada raros, No, no, nada, nada. aunque nos encanta creérnoslo, que Sí, sí, sí. Y que llevamos miles de años por aquí irrepetible. dando vueltas, o sea. Dando vueltas, sí, sí. Totalmente. Otra pregunta que me surge a mí, ¿no? Ya, pues, ya acercándonos, ¿no? Al final de la entrevista, es en qué medida, ¿no? La filosofía puede ofrecer una ventaja competitiva a las empresas, ¿no? Particularmente en el contexto actual. ¿Tú cómo lo ves, Fátima? Bueno, pues hay que animar a la gente, ¿no? Hay que animar a la gente a que se acerque a la filosofía por lo que yo decía, la riqueza de estas otras miradas y sobre todo yo insistiría en lo que es la importancia que venimos hablando, ¿no? A lo largo de esta charla que tenemos ahora, del pensamiento, de aprender a pensar, de poder incorporar las ideas de personas distintas. Yo comentaba antes, ¿no? La importancia del disenso. Mm, Oye, tú tienes un equipo, escuchas a tu gente. Es que la gente que está a pie de obra, mm, tema concreto, sabe mucho más que tú. Entonces hay que Totalmente. escucharla, ¿no? Y entonces después, evidentemente, hay una persona que toma la decisión final y sobre la que pesa la mayor responsabilidad. Y eso no quiere decir que se la vamos a quitar, ni mucho menos, pero el hecho de escuchar a la gente, de dejar que la gente hable, participe, proponga, no solo involucra al mm, empleado, que te sientes partícipe, parte de, y eso fideliza, sino que tú puedes obtener mucha información ahí, mucha riqueza. Entonces yo digo, aquí todo depende del líder, ¿eh? claro. Hay que tener líderes valientes, que no tengan miedo a escuchar a la gente. ¿Qué miedo vas a tener? Oye, pero si eso es una cosa muy buena. Digo, tantas cabezas pensando en la misma dirección. Eso es Mm, bueno. Y después, claro, la responsabilidad es tuya y la última palabra, evidente. Pero esa palabra puede ser una palabra enriquecida. Y eso es mm, yo creo la mayor aportación que podría tener. Sí, mm, sí, no, concretamente, totalmente, y de hecho, o sea, ahora hay un concepto que se habla mucho en el mundo empresarial, que no sé si lo habrás oído, que es el de seguridad psicológica, ¿no? Sí, Que es precisamente lo que se ha descubierto es que precisamente cuando creas entornos donde eso es posible, de confianza, entornos de claro, confianza. exacto, al final lo que consigues es pues enriquecer tu organización, ¿no? Que aprenda más, que mejore, ¿no? Y eso tiene que ver, mira, con el sostén, esos círculos Claro, de confianza donde el propio grupo te sostiene.
¿no? Claro, claro, claro. No, y aprende, pues Se también, aprende, ¿no? claro, claro, unos de otros. Totalmente. Bueno, el tiempo pasa volando, Fátima, ya estamos llegando al final, pero no queremos terminar sin hacerte una pregunta, es si hay algún caso práctico que conozcas donde la filosofía haya tenido un impacto tangible en una organización, o algún caso que nos puedas compartir o puedas compartir con nuestros oyentes para que se hagan una idea cómo esto tan de las ideas al final llega a la realidad o a un impacto de una organización, ¿no? Hombre, los casos que se conocen así más tangibles son temas de ética. Ujú, Temas de ética. Y un caso muy sonoro, por decir, que ujú, probablemente lo hayáis leído también, es el de Johnson cuando la época del COVID. ujú, Ellos tienen una parte de ética, un grupo que se ocupa de los temas de ética. Y ujú, tuvieron la petición, cuando no se sabía qué iba a pasar aquí, de que los antivirales que creaban para el tema del SIDA podían ujú. servir para el COVID, ¿no? Y tuvieron, bueno, pues oye, produce muchos, muchos, muchos y nos los llevamos todos. Ujú, Entonces ahí ellos hicieron todo un planteamiento ético porque tenían ese bagaje dentro de la ujú, cultura empresarial de, claro, si yo resulta que produzco para los del COVID, dejo a mis pacientes de SIDA desatendidos y es en realidad el paciente al que atiendes normalmente. ujú, Y sopesaron, claro, a pesar de que podía suponer una riqueza importante, ¿no? Es decir, ujú, económicamente interesante, valoraron los riesgos que podía tener y decidieron que no. ujú, Y eso es importante, por eso no solamente es qué pasa, sino qué hacemos con lo que pasa, qué debemos hacer, el qué debemos hacer. Eso es un ejemplo muy clásico, ¿no? De conocimiento en el ámbito de la ética. Y ujú. luego, en el ámbito de lo que es el pensamiento crítico, como todavía no se desarrolla como toca, no lo eso, pero yo estaría, vamos, convencidísima de que eso ayuda muchísimo a comprometer a la gente, a que la gente se sienta parte, parte de una organización. Es que Ujú, eso es fundamental. Es decir, y lo que podría suponer esa riqueza. Pero bueno, ahí sí llegaremos. Claro. Estamos en la fase de los primeros pasos, ¿no? De la gente sí. que va dando, se va atreviendo. Oye, Sí. ¿y hay alguna forma, Ujú, hay alguna forma de medir cuál puede ser el impacto de incorporar la filosofía a la gestión empresarial? Lo digo porque si la hubiera, ¿no? Claro, Pues claro, si lo esto hubiera ya ayudaría podemos mucho, ¿no? convencer. Claro, Claro. eso está, eso está bien, ¿eh? Porque ya va una que dice, mira, oye, yo ya te lo pruebo aquí, esto Claro. funciona. Bueno, yo creo que se podría, no lo hay, pero que se podría medir en el grado de satisfacción, eso evidentemente, Ujú, el grado de satisfacción de tu propio equipo. Ahí yo creo que sería el punto fundamental donde se podría ver plasmado, ¿no? Ese trabajo. Y luego también en la mejor toma de decisiones, es decir, Las si lo que calidades hemos de equipo. pensado han sido buenas soluciones o no. claro. Ahí también podrías ver si te ha ayudado a tomar, porque se trata de que ayuden. Y no Ujú, de que sea una cosa aquí que nos dediquemos a pensar por pensar. Pues eso, en el acierto, claro. ¿no? Claro, que sería, para mí, escuchándote, es superar la mirada a los resultados, ¿no? Que, que- Claro, claro, que al final las exactamente. organizaciones miran mucho ahí y ahí es donde parece que se refleja todo lo que tiene un impacto positivo para la organización, pero quizás estamos llegando a un momento en el que hay que empezar a mirar más allá Bueno, de es los que vamos a resultados, ver, tus ¿no? resultados van a depender también de tu gente, ¿eh? No, no, por supuesto. Es que para Total. llegar a esos resultados hay que mirar el camino del Claro, medio. claro. No, no, pero pensaba más en el corto plazo o el largo plazo, ¿no? Claro, Porque claro. Bueno, ese es el problema, conectando un poco con lo cortoplacista. que contabas, claro, exacto. No, Aquello, esto sería a más largo plazo. Eso mm, sería una cosa que impregna, ¿no? Toda la cultura de una claro. empresa. No, porque lo de Johnson probablemente, si hubiesen tomado la otra decisión, los resultados a corto y para los accionistas habría sido mucho mejor, pero Claro. probablemente para sostenibilidad o por la propia ética de los que tomaron esa decisión, pues era un peso mucho más duro de llevar, ¿no? Pero claro, por ellos ya tenían esa base. Es decir, Claro, ya claro, tenían claro, es visión fundamental, porque claro. ya eso forma parte del carácter de la empresa, es decir, de la cultura. Si no, no se te ocurre de repente salir por ahí, ¿eh? No, no, claro. Ya tenían el criterio, ¿no? Tenían el criterio, eso. Hay que tener un criterio, una manera que es relevante para mí, por qué apuesto yo, ¿eh? Claro. ¿Qué pretendo? ¿Qué debo hacer? ¿A qué mundo contribuyo? Ese tipo de cosas.
No, Preguntas humanas, ¿no? Sí, sí, sí. De toda la vida, Claro. pero que nos olvidamos hacer. Eso es lo grave. Totalmente. Sí. Eso es lo Claro. grave, claro. Efectivamente. Bueno, pues Fátima, la verdad es que, ostras, pues ha pasado volando lo que decía Rafa antes, ¿no? La conversación ha pasado muy, muy, muy rápido, pero ya para cerrar, pues sí que nos gustaría hacerte una última pregunta y es pedirte algún consejo para los líderes empresariales que nos puedan estar escuchando y que estén dando vueltas a la posibilidad de tomarse la empresa con más filosofía, como dices en el título. Bueno, yo creo que, hombre, hay que tomárselo con más filosofía, que el mundo bueno, esperemos que no acabemos con él, ¿no? Un poco de relax y yo diría un impulso a acercarse a estos mundos que son distintos, ¿no? Que te pueden ayudar porque te ofrecen te sales un poco de tu caminito y ves desde otro lado y que además empezar también acercándose con cosas que sean accesibles, ¿eh? No pretender Claro. aquí coger un libro de Kant, sino que nos acerquemos por estos caminos que son. Yo he intentado hacer un libro divulgativo por esa razón, ¿no? Por aproximar. Y Claro. porque la filosofía, si no baja a la plaza pública, si no baja a los problemas de la gente, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Entonces, hay que escribir para que te entiendan o hacerse Claro. entender, ¿no? Sí, claro. Sí, lo que Y decía Ortega, ¿no? como sí, hombre, sé que Ortega decía eso porque él era muy claro también, ¿no? Claro. La claridad es importante. Entonces, que se acerquen, que prueben, ¿eh? Y ya, una vez que esto es como, yo siempre digo, tú vas con la filosofía y no es ir con una tarta de chocolate que digas, oh, qué buena pinta tiene, espera, dame un trozo. Esto es como ir con las sopas de pan, ¿eh? Y entonces tú dices, va, pues oye, esto, qué sé yo, no se ve muy bien. Prueba a ver, ¿eh? Y luego hablamos. A mí me venía a la cabeza más las pastillas, ¿no? La pastilla roja y azul de Matrix, o sea, También, claro, claro. ¿sabes? Va a ser un poco incómodo, pero yo te lo recomiendo, ¿no? Pero te lo recomiendo. Hablamos después. Tú prueba, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias, Fátima. A vosotros. Y Un nada, placer. y un placer y nos vemos en otros o futuros episodios seguramente. Seguro, seguro que Muy bien, muy Y, bien. y nada, invitamos a todos a que se tomen la empresa con más filosofía. Un Exacto. abrazo. La vida. Y la vida. Y Por la vida supuesto, también. la vida. Claro que sí. Bueno, Hasta luego. muchísimas gracias a los Muchas dos. gracias, Fátima. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.